Bueno, vamos a continuar con los signos vitales. Acuérdense que en el video pasado, cuando terminamos y lo culminamos, un video que no me cargó, ya los actualicé y la idea es que veamos estos dos videitos para que entendamos un poco más cómo es el tema de cómo se toma la presión arterial en los pacientes. Bienvenidos al Laboratorio de Fisiología Humana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Vamos Costa a Rica. ver, yo sé que ahí nos El está día de hoy vamos escuchando, a déjenme un describir el segundito. protocolo para la toma correcta de la No, presión arterial. tampoco. Preparación del sujeto y colocación del... Listo, entonces vamos a volver a ver el video desde el principio para que lo tengan con el sonido. Bienvenidos al Laboratorio de Fisiología Humana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a describir el protocolo para la toma correcta de la presión arterial. Preparación del sujeto y colocación del manguito. Para obtener resultados válidos, el sujeto debe haber evitado actividad física, fumado, ingesta de cafeína y alimentos por lo menos en los 30 minutos previos al procedimiento. El sujeto debe encontrarse sentado, relajado, con la espalda recostada y los pies apoyados sobre una superficie firme, con el brazo expuesto hasta el hombro y el antebrazo con apoyo, a nivel del corazón. Al colocar el manguito, debe localizar primero la arteria braquial y colocar este alrededor del brazo, 1 pulgada por encima del pliegue del codo, con la línea que lo indica alineada con la arteria braquial. El manguito debe ser del tamaño adecuado para cada persona. Miren que eso ahí está muy importante porque los tensiómetros que yo les mostré en esas fotos no tenían esta etiqueta blanca. Hay muchos tensiómetros que tienen la etiqueta blanca y sobre la etiqueta hay unas flechas grandes señalando hacia abajo. Esa flecha me señala dónde debe ir posicionado el manguito. Entonces digamos que por acá atraviesa la arteria braquial, miren que la flecha me está señalando en el momento donde debo posicionar el manguito. Entonces cuando no tengan estas flechas o estas marcas, que eso es pues lo ideal, ya saben que nos vamos a guiar por las dos mangueras y posicionamos la arteria entre las dos mangueras. Pero lo ideal es esto, lo que nos muestra el video, esas flechas que estén dentro del manguito. Un manguito pequeño puede sobreestimar la presión arterial. Por otro lado, un manguito grande la puede subestimar. Asegúrese que el manguito quede ajustado, pero que permita deslizar 2 dedos entre este y la piel. Tome la pera con la mano derecha. Con los dedos 1 y 2 manipule la válvula de escape. Método palpatorio. Con este método se puede medir únicamente la presión arterial sistólica y se realiza con el fin de evitar una sobreinsuflación del manguito y así evitar incomodidad al sujeto. Primero debe localizar el pulso radial ipsilateral al brazo al cual se le colocó el manguito del esfigmomanómetro. Debe insuflar rápidamente hasta que la presión indique 70 milímetros de mercurio. Luego, continúe insuflando lentamente a razón de 10 milímetros de mercurio cada 2 segundos hasta que el pulso no sea percibido. Esto le indicará la presión arterial sistólica. Cuando desaparece el pulso, insufle el manguito de 10 a 15 milímetros de mercurio más. Luego, empiece a desinflarlo a razón de 2 a 3 milímetros de mercurio cada segundo para determinar la reaparición del pulso radial y confirmar el dato de presión arterial sistólica. Entonces, quiero que en esta imagen ustedes miren muy bien el manómetro que les aparece ahí sobre el paciente y los milímetros de mercurio y vayan mirando que el paciente está palpando y tomando el pulso a la vez. Cuando aparece esto, presión arterial sistólica 120, o sea que fíjense acá en el 120, en ese punto el paciente perdió el pulso. ¿Qué hacemos? Insuflamos dos de más, lo subimos a 130 y a 140 y vamos otra vez desinsuflando lentamente. Debería reaparecer aquí mismo en el 120. Entonces vuelvan a mirar muy bien cómo lo hace y cómo va apareciendo esos datos a medida que va subiendo la aguja. De mercurio cada segundo para determinar insuflando lentamente a razón de 10 milímetros de mercurio cada 2 segundos hasta que el pulso no sea percibido. Esto le indicará la presión arterial Ahí se paró sistólica. de Cuando percibir. desaparece el pulso, insufle el manguito de 10 a 15 milímetros de mercurio más. Luego, empiece a desinflarlo a razón de 2 a 3 milímetros de mercurio cada segundo para determinar la reaparición del pulso radial y confirmar Ahí el volvió dato a de presión reaparecer. arterial sistólica. Ahí volvió a reaparecer. Miren la velocidad con lo que le está desinflando. Eso que está haciendo ahí
Ya vamos a ver que en la Método técnica auscultatoria no se Colóquese el dice. estetoscopio en la posición correcta. Las olivas deben ir posicionadas en ambos conductos auditivos en sentido postero-anterior. Coloque la membrana del estetoscopio sobre la trayectoria de la arteria braquial a nivel del pliegue del codo. Nunca la coloque debajo del manguito. Debe aplicar suficiente presión para obtener ruidos nítidos pero sin producir compresión de la arteria. Insufle rápidamente el manguito hasta que indique una presión de 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial sistólica determinada por el método palpatorio. Después de esto, el manguito debe ser desinflado a razón de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Mientras desinfla, debe escuchar atentamente las 5 fases de los ruidos de Korotkov's. Para asegurarse que se alcanzó la presión arterial diastólica, se debe continuar desinflando el manguito 10 milímetros de mercurio luego de la fase 5. Después de esto, debe desinflar rápidamente el manguito hasta llevarlo a 0 milímetros de mercurio. Ojo ahí, muchachos, y ese video tiene un error. El tensiómetro no se debe desinflar rápidamente hasta llegar a cero. Acuérdense que nos vamos con un descenso gradual de esa aguja, bajando 2 rayitas por segundo hasta que lleguemos a cero. Entonces, si yo ya escuché la diastólica, volvamos a volver a este video, miren que acá me marcan la sistólica en 120 y me marcan la diastólica en 80. Entonces, miren acá, este 120 de acá debería ser donde aparezca el ruido. Fíjense muy bien y fíjense si esta flecha aquí apunta, cuando apunta al 120 es el lugar donde aparece el primer ruido, esa sería la sistólica. Y ahora fíjense, me dice que en 80, cuando esté en 80, van a decir si ahí sienten el último ruido. Entonces volvamos a ver esta parte del video. Y ojo, una vez yo escuché el último ruido, que fue acá, no significa que voy a soltar la aguja y que la aguja va a caer rápidamente, no. Porque acuérdense que existe el gap o hiato auscultatorio. Entonces yo más bien escucho hasta el final, hasta que llegue a cero. La voy desinsuflando muy lentamente hasta cero, no rápidamente como dice ahí en el video. Entonces volvamos a ver esa parte. Después de esto, el manguito debe ser desinflado a razón de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Mientras desinfla, debe escuchar atentamente las 5 fases de los ruidos de Korotkov's. Para asegurarse que se alcanzó la presión arterial diastólica, se debe continuar desinflando el manguito 10 milímetros de mercurio luego de la fase 5. Después de esto, debe desinflar rápidamente el manguito hasta llevarlo a 0 milímetros de mercurio. Listo, acuérdense que esa parte final la vamos a corregir. Listo, denme un segundito, esperemos a que termine. Bueno, igual si tienen dudas con presión arterial, yo sé que este tema es un poco... A ver qué más grabé yo por acá. Uses el manguito. Ah, bueno, escuchemos este otro video. Un error muy común es que uses el manguito con ropa. El brazo tiene que estar desnudo porque al tener ropa no permite que midas bien la presión. Otro error muy común es poner el estetoscopio dentro del manguito. Debería estar siempre fuera, debajo del manguito. Al estar adentro, lo que vas a escuchar no va a ser correcto. Otro error sería al momento de tomar la presión, apretar con la mano o que el paciente se tenga que apretar porque eso también hace que la toma de presión no sea correcta. Otro error común es que las piernas no estén cruzadas, las piernas las tenés que poner apoyadas en el piso y relajadas. La espalda tiene que estar apoyada contra algún respaldo
por lo que no deberías tomarte la presión en una camilla ni en un taburete, porque al no apoyar la espalda eso puede hacer que la presión sea más alta que la verdadera. Otro error es que durante la toma apretes el brazo, la mano tiene que estar relajada. Cuando tomes la presión, el brazo tiene que estar a la altura del corazón, nunca debajo. Debería estar apoyada, por ejemplo, en una mesa para que quede más o menos a la altura de tu corazón y así la toma sea correcta. Para tomar la presión, luego de 5 minutos de reposo, con el brazo totalmente desnudo, apoyado en una mesa que quede a la altura del corazón, con el manguito del tamaño adecuado para el tamaño del brazo, con un aparato que esté validado, que funcione bien, se realiza la toma de presión arterial. Al tomar la presión arterial, lo ideal es tomar más de una vez, 2 o 3 veces, ya que puede observarse habitualmente una disminución del valor de la presión arterial. El tener la presión alta una vez no quiere decir necesariamente que seas hipertenso, sí que tenés que consultar. Y lo que no tenés que hacer es automedicarte o tomar la medicación del vecino, lo cual generalmente genera más problemas que soluciones. Listo. Entonces, este videito también es muy instructivo porque miren que nos habla de todas las medidas correctivas que hay que aplicar sobre el paciente, que no puede ser sobre la ropa, que el paciente debe estar sentado, no debe estar agitado, el corazón a la altura, la mano, perdón, a la altura del corazón. Entonces, todos estos datos pues ya no los sabemos, aquí los reforzamos con este video. Y ya, eso es todo el tema de la presión arterial. Vamos finalizando con los últimos signos vitales y vamos a hablar de la temperatura. Entonces, la temperatura se define como el resultado de un equilibrio entre la generación y la pérdida del calor. ¿Qué tanto genera el cuerpo calor y qué tanto pierde ese calor el mismo cuerpo? Hay que tener en cuenta que la temperatura, al igual que el pulso, al igual que la presión arterial, también puede variar. Entonces, profe, es que me acaba de tomar la temperatura en 36.5 y ya me acaba de dar 36.8. La temperatura, como vuelvo y digo, puede tener variaciones. Por ejemplo, las variaciones más significativas es en las horas de la madrugada, donde se dice que la temperatura es un poco más baja. Y en las horas de la tarde la temperatura tiende a ascender. Entonces, si nos tomamos la temperatura apenas nos despertemos, van a ver que esas van a ser los valores más bajos. Si nos la tomamos a medida que nos acostemos, ya en la tarde-noche, esos valores van a ser más altos. Pero ojo, entre esas dos medidas de la temperatura no pueden haber una diferencia de más de 0.5 grados centígrados. Entonces, si yo me la tomé en la mañana en 37, en la tarde no la puedo tener en 37.8. porque ya me pasé de 0.5 grados centígrados y eso podría ser anormal. Los sitios más apropiados para tomar la temperatura son esos que ustedes ven ahí. Idealmente debe tomarse en el recto o en la boca, pero obviamente pues introducir un termómetro en el recto es un tanto incómodo. Y la boca pues también puede ser un poco desasiada y uno la verdad tiene miedo que le metan termómetros en la boca si uno sabe que de pronto no limpiaron el termómetro adecuadamente entre pacientes. Se pueden tomar también en los pliegues de la axila o en los pliegues de la ingle y en las cavidades ya bucal y rectal. Bueno, aproximadamente cuánto nos debe dar la temperatura en estos sitios, los valores que vemos ahí. A nivel axilar podemos tener una temperatura de 37 grados centígrados. A nivel inguinal, miren que de pronto si lo tomamos a nivel de la ingle la temperatura puede ser un poco más alta, de 37.2 grados centígrados. Bucal y rectal son las temperaturas más acertadas. Entonces, al ser las más acertadas, nos indican valores un poco más altos, 37.4 y rectal de 37.8. Cuando yo voy a tomar, vamos a ver esta segunda gráfica que me habla. También me habla de valores de normalidad. Pero esos valores de normalidad me los da en rangos. ¿Cuál es el rango? Según el sitio,
que yo tome, cuál es el rango más o menos normal. Entonces, por ejemplo, el oral, tomémonos y centremos en el oral y el rectal. En el oral podemos tener temperaturas entre 35,6 hasta 37,5. O rectal, 36,6 hasta 38 grados centígrados es como la temperatura normal que puede tener un paciente. Ojo, porque dependiendo del lugar que tomemos la temperatura, por ejemplo, si yo la tomo rectal y estoy teniendo como punto de referencia una temperatura oral, yo puedo decir que el paciente tiene fiebre. Entonces, ojo, que cada sitio tiene su valor, sus rangos de valores normales y tiene su punto a partir de cuando se considera fiebre. Nosotros vamos a considerar fiebre, generalmente nosotros tomamos temperaturas axilares, entonces ojo con este dato, esto incluso me parece muy bajito para ser axilar, pero bueno, nosotros vamos a considerar que el paciente tiene febrículas, no fiebres, febrículas a partir de 37, o nos bajemos hasta 4 o 6, a partir de 37,8. De 37,8 a 38. Ya cuando tenemos un paciente de más de 38 grados centígrados, ya hablamos de fiebre. Entonces, ojo que es diferente hablar de febrícula y hablar de fiebre. Esta es una tabla pues que yo creo que entre diferentes tablas que encontremos esos rangos pues variar un poco. Por eso yo quiero como que lo resumamos en eso. Un paciente con 37,8 a 38 consideremos que tiene febrícula. Fiebre a partir de 38. Vuelvo y lo repito. Listo. ¿Cuánto tiempo? O sea, yo tengo ciertos aparatos, también como tenía ciertos aparatos e instrumentos para tomar la presión, yo tengo ciertos instrumentos para tomar la temperatura. Vamos a tener infrarrojos, rayos infrarrojos, que son los que están utilizando la mayoría de las empresas durante la pandemia, da cifras de temperatura fidedignas, la verdad hay que creer en esas cifras de temperatura y más cuando se toman a nivel de la membrana timpánica. Yo ese rayo infrarrojo puedo apuntarlo hacia la membrana timpánica y esa es la que me va a dar la temperatura más acertada. El problema de estos aparaticos es que esos aparatos también se descalibran, entonces al descalibrarse perdemos como credibilidad en ellos. Ustedes no han ido de pronto a algún centro comercial, no han salido a un supermercado, al banco y les han tomado la temperatura y les dicen, ay, tiene una temperatura de 34. Una temperatura de 34, volvamos a estas tablas. Una temperatura por debajo, y eso que el axilar vuelve y me la baja mucho, por una temperatura por debajo de 35 en general, yo debo sospechar en que ese paciente está hipotérmico. Entonces los rangos de 34, 35, tengamos un poco cuidado con ellos. Y yo sé que a muchos ya les ha pasado que les toman la temperatura 34, 33 y dicen que están perfectos. No, lo que pasa es que ese aparato ya está descalibrado de tanto usarlo. Hay otros tipos de termómetro y el termómetro que nosotros vamos a utilizar es este. Los termómetros de mercurio. Porque ¿qué les dije con los tensiómetros, por ejemplo, de mercurio? Que los tensiómetros no se descalibran. Lo mismo pasa con estos termómetros de mercurio. También son muy buenos de utilizar porque las medidas que nos dan son medidas exactas. Hay aún así un problema, que este termómetro de mercurio debe hacer contacto con la piel mínimo 2 minutos. Entonces, para yo tomar la temperatura de mi paciente, le posiciono ese termómetro en la axila y tiene que quedarse ahí 2 minutos. Vaya usted, muchachos, y hagan eso con un niño de 3 años. El niño no es capaz de quedarse 2 minutos quieto con un termómetro ahí quieto. Él se corre, se para, se sube, ya se quitó el termómetro, se cayó al piso, se acostó en la camilla. Entonces, los niños que son tan inquietos, las cifras que nos dan los termómetros de mercurio en este tipo de pacientes que es muy inquieto y que no pueden dejar ahí quietico por 2 minutos, vamos a recurrir a este otro tipo de termómetro, a los termómetros digitales, porque los termómetros digitales son más rápidos. Y entonces nos van a dar cifras mucho más verdaderas en esos pacientes inquietos como en los pacientes pediátricos. Bueno, este es el termómetro infrarrojo que se utiliza en el oído, que mide la temperatura de la membrana timpánica. Este yo creo que es uno de los termómetros más específicos que tenemos en el mercado
Y están estos otros que son con rayo infrarrojo, que son los que se utilizan pues comúnmente en todo el resto de las empresas. Ojo con estos porque ya saben, se descalibran demasiado. Entonces yo la verdad no les tengo fe a ellos. Yo voy a cualquier lugar a que me tomen la temperatura y yo sé que esa no es mi temperatura. Bueno, hay termómetros ambientables, de esos que cuelgan pues en la casa, en la parte de afuera de las casas o de las fincas para medir el medio ambiente. Bimetálicos, estos pues como que los usan en industrias, o termómetros digitales a distancia, que utilizan mucho en las cocinas para cocinar, para medir la temperatura de las carnes. Bueno, hay muchísimos tipos de termómetros. Nosotros con los que más nos vamos a quedar son con estos que vimos en esta imagen, y en especial el termómetro de mercurio. Ojo, y no sé si a ustedes les pasó, cuando este termómetro se puede caer al piso, eso es de vidrio, y al ser de vidrio se cae al piso y todo ese mercurio se va a regar. Y ese mercurio es tóxico. Entonces, ¿cuáles son las partes que le describimos al termómetro de mercurio? Abajo, la parte más inferior, la vamos a denominar el bulbo del termómetro. Y ese bulbo va a contener dentro de él todo ese mercurio. Entonces ahí vemos el mercurio. El bulbo es el que posicionamos sobre la piel del paciente, es el que contactamos piel con piel del paciente. Le decimos abra la axila, cierra la axila, y el bulbo es el que debe estar en toda la mitad de la axila. ¿Para qué? Para que ese mercurio se vaya calentando. A medida que se va calentando, el mercurio empieza a ascender por esto que se llama un capilar. Aquí hay una estructura hueca, como alargada y hueca. A medida que se va calentando, entonces todo ese mercurio empieza a subir por ese conducto que es el capilar. Y me va a marcar, lo máximo que llegue, me va a marcar la temperatura del paciente. Alrededor de ese capilar va a haber un tubo de vidrio. Acuérdense que ese tubo de vidrio contiene en el interior el capilar y el bulbo. Si ese tubo de vidrio nos rompe, se va a liberar todo ese mercurio que está en el interior. Entonces, los termómetros hay que saber leerlos. Entonces miren acá, en esta imagen se alcanza a ver muy bien lo que es el bulbo. Allá adentro está todo ese mercurio. Y miren en amarillo, realmente no es que sea amarillo, el capilar es transparente. Ahí por ahí vendría todo el capilar. Y miren que aquí en este momento está subiendo el mercurio. Entonces, si yo le estoy tomando una temperatura al paciente y hasta ahí le llegó, ¿qué temperatura tendría el paciente? Entonces, las temperaturas se miden en grados centígrados. Todo esto es 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, pero eso no empieza desde 1, 2, 3, empieza más o menos desde 35. 35. Las flechas grandes son los números completos. Entonces 35, 36, 37, 38, 39. Entonces, ¿qué queda en el intermedio? Puntos. Entonces, 35, por ejemplo acá, empecemos 33. Esa flechita o esa rayita chiquita que pintamos después del 36 es 0.1. Esta rayita 0.2, 0.3, 0.4 y miren que hay una más grandecita, 0.5. Miren entonces, con lo que les acabo de decir, qué temperatura tiene ese paciente. Tiene una temperatura de 36 para mí, 36.6. Acuérdense, la rayita más grandecita en el intermedio de las dos grandotas nos habla de 0.5. Y miren que ese paciente subió hasta el 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 37. Entonces ya saben, cada una de estas flechitas chiquitas significa 0.1. Y eso es muy importante porque hay muchas personas que no saben leer termómetros de mercurio. Yo no sabía. Cuando yo estuve en tercer semestre, me mostraron un termómetro y que me tocó quedarme mirándolo por ahí 1 hora. Y después de 1 hora aprendí a detallar cuál era el capilar, a detallar cuál era la tabla numérica de esto, y por fin pude pues ya tomar las temperaturas. Entonces miren lo que en la imagen se ve muy bien y practíquenlo.
Vamos a hacer un ensayo. Vamos a poner esto en negro. Entonces resulta que a un paciente se le subió ese. ¿Está en negro o en qué? Color de pluma negro. Listo. Y borremos eso anterior. Borrar. Listo. Entonces digamos que ese paciente no le llegó ahí la temperatura, sino que le siguió subiendo por acá, por acá, por acá. Y le llegó acá. ¿Cuánto tiene temperatura? Voy a dejar que cada quien haga su ensayo. Digamos que otro paciente está un poquito más enfermo, le subió, bueno, voy a tratar de ser lo más recta posible, le subió desde ahí y le viene subiendo hasta acá exactamente. ¿Cuánto tiene este paciente de temperatura? Segundo paciente. Anótenlo ahí en un ladito y lo socializamos. Y por último, este paciente de acá, ¿cuánto tiene temperatura? Listo, 3 pacientes diferentes. Dígame cuánto tiene temperatura el uno, cuánto tuve temperatura el otro, que si no estoy mal estaba por aquí, no sé, ya me darán ustedes. Y el otro que estaba más o menos por aquí. Listo. Este es otro termómetro y ese es el que nosotros vemos. Ustedes son capaces de ver el capilar. Miren que eso es una cosa diminuta. Eso se ve si acaso una sombrita del capilar. Muy, muy diminuto. Todo el mercurio de este termómetro está aquí adentro, en el bulbo. Entonces yo para leer adecuadamente necesito esto amarillo, que le pintan al termómetro, es para poner como una hoja detrás del termómetro. Porque miren que el termómetro es transparente. Y si yo me quedo ahí mirando las hojas, las líneas transparentes, créanme que nunca voy a ver el capilar. Entonces uno coge ese termómetro y uno lo rota. Ojo muchachos, si tienen termómetros en la casa, perfecto. Vayan y busquen un termómetro de estos o vayan y pregunten en la farmacia si les venden uno de estos termómetros, que esto valdrá 2.000 pesos, no sé, 5.000 pesos máximo. Y utilícenlo y empiecen a practicar las medidas, empiecen a buscar ese capilar que no es fácil. Entonces cuando quien hace este termómetro, que uno lo gira para que el capilar se superponga al área amarilla y ya ahí puedo ver mucho mejor ese mercurio. Bueno, ¿qué más hay que decir de la temperatura? Devolvámonos que me adelanté bastante. Entonces ya sabemos qué es la temperatura, cuáles son los rangos normales de temperatura según la región del cuerpo donde la tomemos. Acuérdense a partir de qué valor hablamos de febrícula y a partir de qué valor hablamos fiebre. Hay que hacer dos diferencias grandes e importantes, que es la fiebre y la hipertermia. La fiebre nos habla del punto de ajuste de la temperatura interna a nivel del hipotálamo. Resulta que en el sistema nervioso central, acuérdense, la familia del diencéfalo, tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo, toda esa familia del diencéfalo, dentro de ellos el hipotálamo, tienen ciertas neuronas encargadas de regular la temperatura del cuerpo. Ahí es donde se da el ajuste de la temperatura corporal. ¿Qué pasa ahí con ese hipotálamo? Que él varía o él tiene unos rangos específicos de temperatura. ¿Listo? Digamos de 37 más o menos, bueno, pongamos un rango en el intermedio, 37 más o menos 2 grados centígrados, 0.2 grados centígrados. Así es que está ajustado. Entonces, sistema nervioso central, por allá adentro, el hipotálamo dice que la temperatura tiene que estar a 37 más o menos 2 grados centígrados, 0.2. Entonces se puede ir desde 37.2 hasta 36.8. Todo lo que se salga de ese rango se considera como anormal y se considera como propenso a producir fiebre. Pero ojo que estas son temperaturas centrales. Otra cosa es las temperaturas periféricas que medimos.
Entonces ustedes me podrían decir, si el hipotálamo está en 37.4, ¿ya es fiebre? Sí, para el hipotálamo eso ya es fiebre. Pero corporalmente y clínicamente para nosotros no. Nosotros utilizamos otros rangos periféricos. Listo. ¿Qué empieza a hacer entonces el hipotálamo? Si el hipotálamo nota que hay alguna infección, la fiebre es muy buena, la fiebre no es enfermedad, la fiebre es buenísima porque la fiebre, al aumentar la temperatura corporal, la fiebre ataca a las bacterias, a los parásitos, a los virus que tengamos en el cuerpo. Entonces la fiebre es un mecanismo de defensa contra alergenos externos que puedan ingresar a nuestro cuerpo. Entonces el hipotálamo sensa que hay una infección y él dice, tengo una infección, una uña encarnada. Y esa uña encarnada ya se infectó y se volvió una cosa miedosa. Entonces, esa uña, esa infección, el hipotálamo, ¿qué puedo hacer para ayudar a controlar esa infección? Subamos la fiebre del cuerpo. Entonces, él empieza a subir la fiebre corporal. 37.4, ahí subió 0.2. No sirvió, 37.8 y empieza a subirla de manera escalonada. ¿Qué hace el cuerpo periféricamente para controlar esas alzas de temperaturas o para responderle al hipotálamo? El cuerpo empieza a temblar y empiezan a darnos escalofríos. Y esos escalofríos hacen que esos temblores musculares empiecen a producir calor. ¿Listo? Entonces es una de las formas en las que el cuerpo empieza a aumentar la temperatura. Y la otra manera en la que el cuerpo empieza a aumentar la temperatura es mediante la vasoconstricción. Por eso es que nos da al principio tanta fiebre y si nos ponemos tan pálidos, porque todos los vasos sanguíneos periféricos de los miembros inferiores, de los miembros superiores de la cara, se contraen para llevar todo ese flujo sanguíneo hacia el centro del cuerpo, donde se calienta más fácil la sangre en el centro del cuerpo. Y así es como el hipotálamo nos va llevando a que nos dé fiebre. La hipertermia es un estado completamente diferente. ¿Por qué? Porque en la hipertermia hay una elevación controlada de la temperatura, pero desde el cuerpo. No desde el sistema nervioso central como en la fiebre, sino periféricamente desde el cuerpo. Ejemplo, yo no tengo ninguna infección, yo no tengo ningún proceso inflamatorio que haya que atacar con fiebre. Entonces yo, María Camila, decido ser una maratonista, convertirme en maratonista y me voy a hacer una maratón en un desierto, en el desierto del Sahara. Hay maratones en los desiertos. Imagínense a María Camila haciendo ejercicio en el desierto de Sahara y una maratón. O sea, es una carrera que durará 4, 6 o hasta más horas. 6 horas uno trotando por el desierto, recibiendo el sol directo en la cara, haciendo ejercicio, deshidratado. Eso es un aumento. Ese paciente cuando termine esa carrera va a tener una temperatura mucho más aumentada, pero a expensas de recibir calor de fuentes externas. A eso lo denominamos hipertermia. Y después de la hipertermia, si esa hipertermia no se le baja al paciente abruptamente, ¿qué va a pasar con el paciente? Le entra en un choque que se conoce como el choque hipertérmico y son pacientes que se desmayan por el golpe de calor. Se denominan también golpes de calor. Entonces miren la gran diferencia entre un paciente que tenga hipertermia a este paciente. ¿Qué tratamiento le daría? Me llegó hipertérmico en un choque de calor, terminó la maratón del desierto del Sahara. Yo con ese paciente me toca acostarlo en una cama, ventilarlo, ponerle un ventiladorcito, ponerle paños de agua fría y externamente irle bajando la temperatura gradualmente. Yo este paciente que tiene ya una temperatura muy alta por fiebre, por trastornos del hipotálamo, ¿yo qué hago? Lo controlo ya con medicamentos antipiréticos que viajen hasta el hipotálamo, como el acetaminofén, que viaja hasta el hipotálamo y le dice al hipotálamo regulémonos y volvamos al estado de normalidad y basal. Listo, entonces miren que hay dos tipos de fiebres diferentes. Mucho cuidado con esas dos. Ojo, porque siempre que tenemos un paciente con fiebre, ¿ustedes qué sienten? A todos nos han dado fiebre. ¿Qué sentimos? Un malestar general ni el berraco, ¿cierto? La fiebre descompone demasiado el cuerpo y nosotros nos sentimos como atropellados. La fiebre, la verdad, enferma bastante, uno se siente muy mal con la fiebre. Y esos síntomas asociados que desencadenan a la fiebre, ya saben que hay que
anotarlos. Entonces, si un paciente les llega a consulta, ay doctor, es que tengo fiebre, ustedes que van a poner en la historia clínica, paciente con fiebre. Muy bien. Enfermedad actual, ¿hace cuánto le subió la fiebre? ¿Si ha tomado la temperatura? ¿Ha tomado algún medicamento para controlar la fiebre? ¿Ha tenido algún síntoma de infección? ¿Que tengas alguna infección en los oídos, en la orina? Hay que indagar de dónde viene esa fiebre. Y asociado, hay que poner los síntomas asociados a la fiebre. Entonces, ¿qué síntomas o fenómenos acompañan la fiebre? La astenia y la dinamia. Todos nos sentimos como que nos queremos tirar en la cama y no pararnos en 3 días hasta que se nos quite eso. Puede aumentar la frecuencia cardíaca y ojo con esto y miren que las flechitas, la estrellita está allá abajo. Por cada grado de temperatura que aumente la fiebre, entonces digamos que un paciente tiene 37 grados centígrados, acuérdense que hay que poner las unidades grados centígrados. Si un paciente tiene 37 grados centígrados, le empezamos antibióticos, no responden a los antibióticos y al otro día vamos a ir a revisarlo y ya no tiene 37 sino 38 grados centígrados. Ahí aumentó 1 grado de temperatura, entre 37 y 38 aumenta 1 grado. Por cada grado de temperatura que aumente, la frecuencia cardíaca también debería haber aumentado entre 10 y 15 latidos por minuto. Entonces hay que comparar la temperatura con el pulso. Porque, por ejemplo, en enfermedades como la fiebre tifoidea, estos aumentos no se dan. Y aparece una cosa que se llama la disociación de pulso-temperatura. Disociación de pulso-temperatura. Pacientes que tengan eso, entonces piensen que tiene una fiebre tifoidea, un tifo. Y uno pues ya sabría cómo tratar al tifo. Bueno, taquipnea, un paciente con fiebre puede también aumentar las frecuencias respiratorias. La fiebre produce muchos dolores de cabeza, muchos dolores corporales. Algias son dolores algias, dolores generalizados, específicamente mialgias y artralgias. Las mialgias son dolores de los músculos, las artralgias son dolores de los huesos. Pueden aparecer soplos cardíacos y el paciente puede tener desorientación, confusión o hasta convulsiones. Entonces, todos esos síntomas asociados hay que anotarlos en la historia clínica. Voy a ver si les pongo una historia clínica de un paciente con fiebre. Siempre que dentro de esa historia clínica el paciente me esté relatando que sí tiene fiebre, doctora, tengo fiebre, vengo a consultar porque tengo una fiebre súper alta. No, es que usted no se imagina la fiebre tan alta que tengo. Entonces uno le dice, hay que objetivizar, hay que mirar si esa fiebre es subjetiva u objetiva. ¿Eso a qué se referencia? Fiebre subjetiva es el paciente que se toca y dice que se siente caliente. La fiebre objetiva es el paciente que cogimos un termómetro, nos medimos la temperatura y sí nos cercioramos de que sí está por encima de 38 grados centígrados. A eso lo llamamos fiebre objetiva. Entonces al paciente le tenemos que preguntar qué tipo de fiebre tiene. Doctor, es que yo tengo una fiebre altísima, no se imagina. Señora, ¿y se tomó la temperatura? Sí, me la tomé. Entonces uno pone paciente quien refiere fiebre objetiva de, señora, ¿en cuánto le salió? Ay, me salió en 37.4. 37.4 ya vimos que no es fiebre. No, pues y ella diciendo que es una fiebre altísima. Entonces por eso hay que objetivizar, hay que preguntar si el paciente objetivizó o no esa toma de temperatura. Sí, y lo se pone, vuelvo y les doy otro ejemplo. Paciente, como lo escribimos en la historia clínica, paciente quien ingresa al servicio de urgencias por picos febriles. Último pico febril hoy en la mañana. Refiere fiebre subjetiva. Aún no se ha objetivizado. Ese es un ejemplo. O paciente quien ingresa al servicio de urgencias por episodios febriles múltiples iniciados desde ayer en la noche. Refiere fiebre objetiva de 38.5 tomada con un termómetro en la casa a nivel axilar. ¿Listo? Todo eso hay que anotarlo así tal cual en la historia clínica. Bueno, continuemos. Entonces, febrícula, lo que les dije, la febrícula va más o menos de 37,8 a 38. Es una fiebre pero muy bajita. Fiebre moderada, hablamos de fiebre moderada cuando llevamos de 38 a 39 grados centígrados. Fiebre alta, toda fiebre que sobrepase los 39 grados centígrados.
Hipotermia es todo lo que sea menor de 35 grados centígrados. De esto ya habíamos hablado. Ojo, les voy a poner flechita, estrellita acá. Ojo que se tienen que aprender todos estos valores, que es una fiebre alta, moderada y que es una hipotermia. Y que es una febrícula. Y hay diferentes formas de calificar o clasificar a las fiebres. Continuas, remitentes o intermitentes. ¿Qué hace referencia a una fiebre continua? Una fiebre, vamos a ver si acá tengo una gráfica, acá, miren, esta es una fiebre continua, esta es el grado de temperatura, esta es una temperatura normal, entonces digamos que acá hay 37 grados centígrados, el paciente tiene una temperatura óptima. Y miren dónde está la temperatura de este paciente, por encima de 37. Digamos que acá es 38, está por encima de 38, este paciente tiene fiebre. Esa fiebre puede subir un día, puede bajar, porque acuérdense que varía en el tiempo. Nunca llega a la normalidad, ella no está por acá y baja hasta la normalidad, se mejora un tiempo, le da hipotermia y después vuelve a subir, no. Ella siempre se mantiene por encima de lo normal, en el rango de fiebre. No llega a la normalidad, pero ojo, no oscila más de 1 grado centígrado. Entonces, ¿qué es oscilar más de 1 grado centígrado? Digamos que entre acá y entre acá, bueno, este es 38 grados centígrados y esa flechita de arriba es 39 grados centígrados. Ella puede variar, hoy le dio 38,7, mañana le dio 38,8, al otro día le dio 38, al otro día 38,5. Acuérdense que esas variaciones se pueden dar. Pero si las variaciones no superan, no van más allá de 39 grados centígrados, decimos que es una fiebre continua. ¿Qué es una fiebre remitente? Es una fiebre que no llega a lo normal y que oscila más de 1 grado centígrado. Entonces miremos bien esta gráfica. No llega a la normalidad, está la remitente. ¿Llegó a la normalidad? No. Miren que nunca pisó esa raya ahí roja que tenemos. Siempre estuvo con fiebre. Pero miren que esas oscilaciones son mucho más altas que esta anterior. Estas eran oscilaciones de menos de 1 grado centígrado, mientras que estas son oscilaciones de más de 1 grado centígrado. A esa fiebre la denominamos fiebre remitente. Y por último tenemos la fiebre recurrente o intermitente, puede llamarse de las dos maneras, fiebre intermitente o recurrente, que es una fiebre que puede llegar a la normalidad y luego vuelve a aparecer. Entonces miren, este paciente aquí estaba sin fiebre, aquí le dio fiebre, volvió a estar sin fiebre, le bajó un poquito más la temperatura, estuvo un periodo normal. Y después de un momento a otro, después de estar un gran periodo normal, vuelve y aparece la fiebre. Estas fiebres son típicas de malaria, por ejemplo. Entonces las enfermedades también nos pueden indicar, y el patrón de cómo se comporta la fiebre también nos puede indicar diferentes tipos de enfermedades. Esa última intermitente es típica de la malaria. Entonces el paciente, ojo muchachos, doctora, imagínese que ayer me dio una fiebre súper alta de 40 grados centígrados, todo el día estoy con fiebre, entonces pedí cita con usted y hoy que llego ya me quitó la fiebre. Pero es que me ha pasado varias veces, entonces pasa hoy, mañana y pasa mañana se me quitó la fiebre. Y después al cuarto día vuelve y me aparece esa fiebre al total de 40 grados centígrados. Muchachos, en ese paciente, en ese momento está bien, pero ese paciente sospecha en malaria. Hay que mandar un examen de gota gruesa de sangre. Bueno, y vamos a explorar la fiebre. Cuando llegamos a la exploración física y tengamos un paciente con fiebre, acuérdense que, bueno, no tanto la exploración, pero las causas más bien que producen la fiebre son infecciones. Entonces siempre lo que les dije, siempre que vean que un paciente tiene algún aumento en la temperatura, piensen que de pronto tiene algún cuadro infeccioso surgiendo que hay que atacar. Malignidades, el cáncer produce fiebre. Enfermedades del colágeno, entonces por ejemplo los pacientes que sufren de artritis reumatoidea, artritis juvenil, espondilitis anquilosante, enfermedad de Sjögren. Todas esas patologías producen enfermedades del colágeno que luego conocerán cuando lleguen a reumatología. Todo eso produce fiebre. Sangrados cerebrales producen fiebre o la mera deshidratación. Y esto, miren acá, voy a poner estrellita, tip para la vida. Le llega a ustedes al paciente de urgencias un paciente
con fiebre, con fiebre, con fiebre. Y ustedes van y le buscan y le hacen exámenes de sangre, exámenes de orina, le hacen hemocultivos, radiografía de tórax a ver si es que no tiene una neumonía, una ecografía de abdomen a ver que no tenga alguna infección intraabdominal y todo negativo y sigue el paciente con fiebre. No es sino ponerle un poquito de líquidos, señor, saque la lengua, ¿qué ven ahí? Ya hablamos de los signos de deshidratación, una lengua completamente seca. Señor, con una lengua seca, uno no es sino ponerle un poquito de líquidos, humedecer bastante todas esas mucosas, poner a orinar al paciente y esa fiebre desapareció. Entonces, ojo que es la deshidratación puede producir fiebre y tratar esa fiebre por deshidratación es increíblemente fácil. Bueno, ya hablamos de los termómetros y ahora nos falta hablar de la frecuencia respiratoria. Voy a dejar hasta aquí este video.